Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Este domingo, 7 de octubre, hemos celebrado la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Celebrar una Jornada Mundial por el Trabajo Decente significa que hay un trabajo no decente. Bueno, pues sobre esto vamos a reflexionar esta noche en Enfoque. Los derechos de los trabajadores se basan en la naturaleza de la persona humana y en su dignidad trascendente, el derecho a una justa remuneración, el derecho al descanso, el derecho a ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física de los trabajadores y no dañen su integridad moral. Las palabras del compendio de la doctrina social de la Iglesia nos sirven como introducción para el tema de nuestra conversación. El pasado 7 de octubre celebramos el Día Mundial por el Trabajo Decente, una iniciativa cuya primera celebración fue en 2008 a propuesta de la Confederación Sindical Internacional, aunque ya en el año 1999 la Organización Mundial del Trabajo, OIT, planteó la necesidad de luchar por un trabajo decente. Un año más tarde, el 1 de mayo de 2000, Juan Pablo II, con ocasión del Jubileo de los Trabajadores, hizo un llamamiento para una coalición mundial a favor del trabajo decente, alentando así la iniciativa de la OIT y dando un espaldarazo moral a este objetivo. Benedicto XVI, en la encíclica La Caridad en la Verdad, de 2009, en el número 63, se refiere a este concepto. Pero, ¿qué significa la palabra decencia aplicada al trabajo? Significa un trabajo que en cualquier sociedad sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer, un trabajo libremente elegido que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad, un trabajo que de este modo haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación. A la vista de la realidad laboral que afecta a tantas personas y familias, paro, precariedad laboral, enfermedades, accidentes y muertes en el trabajo, salarios insuficientes y pobreza aún teniendo empleo, empleos que se organizan contra la familia pues se buscan trabajadores con lastre cero, sin cargas familiares, es necesario avanzar hacia una sociedad donde el trabajo decente sea una realidad y es un compromiso inexcusable de la Iglesia en su conjunto. La dignidad de la persona, imagen de Dios, así lo exige. Hace 4 años, los días 29 y 30 de abril de 2014, se reunieron en Roma representantes de organizaciones de inspiración católica y de congregaciones religiosas, con las autoridades de la Santa Sede y los líderes de la OIT, con el objetivo de colocar de forma explícita el trabajo decente para todas las personas entre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda Post-2015. Secundando esta iniciativa, en 2015, Cáritas, Confer y otras entidades, apoyadas por más de 60 organizaciones eclesiales, ratificaron y asumieron la declaración que elaboraron estos representantes y han iniciado un camino para hacer extensible a toda la Iglesia en España la preocupación y la lucha por un trabajo decente. Una línea emprendida desde hace años por la OAC, que viene desarrollando distintas actividades en defensa del trabajo decente y en la actualidad, y desde 2016, está inmersa en la campaña Trabajo digno para una sociedad decente. Bueno, pues ha sido nuestro punto de partida en esta conversación que ahora comienza y que lo hace presentando a nuestros invitados. Ramón González, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Joven, afiliado a un sindicato, pero también trabajador que conoce de la realidad del día a día, ¿no? Está bien que estemos en la poltrona pública, pero también estemos en el barro, ¿no? Efectivamente, es necesario pisar suelo. María Isabel Herrera, del Secretariado General de la Juventud Obrera Cristiana, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por venir hasta Toledo, porque tanto Ramón como nuestro siguiente invitado, Pepe, son residentes de Toledo, pero bueno, tú has venido desde Madrid y te agradecemos que hayas tenido, bueno, pues este tiempo en tu agenda para tener un ratito con nosotros. Y Pepe Martín Alguacil, delegado diocesano de la UAC, buenas noches. Buenas noches, Ana. Factotum de este programa. Bueno, me ha tocado. También, bueno, pues eres miembro de Apostolado Seglar y, bueno, pues también hay una inquietud en Apostolado Seglar por estos temas coincidiendo con estos días, bueno, pues hacerlos ver a
a través de los medios de comunicación necesarios, aunque aquí en Enfoque hemos hecho unos cuantos programas de trabajo decente. Sí, el 2016 y el 2017, seguro. Y han sido programas que han tenido muy buena audiencia y que han suscitado interés, ¿no? Porque muchas veces palpas cómo ha funcionado un programa por las redifusiones a través de YouTube, por la gente que te comenta, ¿verdad, Pepe? Sí, incluso alguno que no es propiamente de trabajo decente, como el que hicimos a finales de la temporada pasada, sí, sobre salud laboral. Sobre salud laboral. Sí, también ha tenido muy buena acogida. Está bien porque además abrimos, bueno, nosotros somos una casa de puertas abiertas, no podía ser de otra manera, pero abrimos también el espectro a personas relacionadas, pues por ejemplo, con movimientos sindicales, como comisiones obreras y, bueno, pues conociendo a gente conoces también la realidad. Decíamos en la presentación, Ramón, María, que si tenemos que celebrar un día mundial por el trabajo decente, es porque hay un trabajo no decente. Ramón. Sí, bueno, por desgracia es una asignatura pendiente que además tiene dos componentes que son negativas. Una, la realidad que vivimos, y otra, la escasa perspectiva de futuro, ¿no? Porque más allá de que hay un marco legal que hay que analizar de forma crítica, la realidad es que hoy en día pues, la precariedad que se ceba sobre todo con determinados sectores de la población, entre ellos uno de los fundamentales, los jóvenes, se traduce en una inseguridad de vida vital, ¿no? En la que pues, nos encontramos con que cada vez llaman jóvenes a personas más mayores, y es precisamente por aquello de que esa precarización no solo existe, sino que se va dilatando en el tiempo y en la vida laboral de las personas. ¿Qué es un trabajo no decente, María Isabel? Pues es aquel trabajo que no te permite, primero, desarrollarte como persona. No te permite sentirte persona en la esfera del trabajo. No te permite construir un proyecto de vida, ya sea individual, en pareja, con un compañero o compañera, amistades. No te permite aportar aquello en lo cual tú te has formado y que sientes que quieres aportar y devolver esos dones, esas capacidades, esas habilidades. Y sin duda pues es un trabajo que provoca frustración, mucho individualismo, mucha vergüenza, que provoca, como decía mi compañero, parece que se alarga la etapa de juventud. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que la juventud tiene una edad, lo que pasa que sí, la entrada al mundo adulto comparte situaciones de precariedad. Y algo que me preocupa mucho es que cada vez pues, somos más las y los trabajadores jóvenes pobres. Es decir, que ya tener un trabajo no te asegura tener una vida digna. Bueno, eso no solamente pasa en los jóvenes. Pepe, tenemos un problema, ya no somos jóvenes. No, lo digo en broma. Sí, también pasa por decirlo, en las horquillas de edad más adultas. Los informes de Cáritas, los informes de FOESA llevan ya bastantes años advirtiéndonos que tener un trabajo ya no garantiza bueno, pues salir de la pobreza o de la exclusión social. Cuando planteamos este tema, ante la situación laboral que tenemos en España, esta semana pasada conocíamos los datos del paro, positivos coyunturalmente en Castilla-La Mancha, negativos a nivel nacional. En un mes de septiembre que ha sido continuidad de un mes de agosto, sorprendió muchísimo ese dato de paro en el mes de agosto, porque agosto es tradicionalmente un mes bueno para el empleo. Claro, alguien puede decir, bueno, vamos a ver, tantas exigencias, no se pongan los jóvenes y los sindicatos y los movimientos como la OAC o la JOC tiquismiquis con esto de pedir, exigir cosas, porque lo importante es trabajar. Lo importante es trabajar. Empieza tú, Pepe. Bueno, es como si alguien le dice, ¿tú qué prefieres, ser ciego o ser tuerto? Pues la gente diría, bueno, pues tuerto porque por lo menos veo con un ojo, ¿no? Claro. Las condiciones vitales de las personas, las necesidades de poder vivir personal o familiarmente, obligan a que muchas personas acepten trabajos que podríamos catalogar como indecentes. Ampliando lo que han dicho Ramón y
María Isabel, pues un trabajo es indecente cuando el salario no te permite vivir con dignidad, cuando no se pueden hacer frente a los gastos, cuando la estructura salarial no es rígida, no es estable, sino que es muy flexible, con lo cual uno no puede hacer muchas veces proyectos, ¿no? Es indecente cuando se provocan accidentes y muertes en el Tajo. Es indecente cuando los horarios de trabajo, tan flexibles, tan aleatorios, no permiten llevar una vida familiar y social normal, la convivencia, incluso la militancia social o política, o cuando no permite el descanso semanal, o es indecente cuando, siendo un asalariado puro y duro, te obligan a adquirir la apariencia de un falso autónomo. Es indecente cuando el trabajo es tan temporal, tan a tiempo parcial, con salidas y entradas en el mundo laboral, en el empleo, no permite ir configurando un futuro de una posible pensión. Es decir, que hay todo eso. Y entonces, claro, yo creo que es decir, bueno, sí, nos ponemos tiquismiquis, ¿no? Habrá que aceptar lo que hay, en el sentido de que, porque por desgracia vivimos en una sociedad muy individualizada, y también porque no hay redes sociales suficientes como para decir, bueno, vamos a plantarnos, no vamos a aceptar trabajos indecentes, hasta que no haya trabajo decente no trabajamos. Como no existen esas redes de solidaridad, pues la gente tiene que aceptar los trabajos con las condiciones que hay. Si hubiera un modelo de sociedad donde primara la comunión, donde primara la solidaridad o la fraternidad entre la gente, diría, bueno, pues vamos a no aceptar determinadas condiciones, a ver por dónde se rompe la cuerda. ¿Se aceptan esas condiciones? Claro que se aceptan, porque no hay otra salida para la gente y porque hay lo que se venía a denominar teóricamente un ejército industrial de reserva, que son los 4 millones de parados que están esperando a la puerta de las empresas. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de realidad, de lo que supone en la práctica el trabajo indecente y la precariedad que conlleva aparejada, ¿no? Porque, bueno, la gente dice, o desde el gobierno nos dicen, bueno, el salario mínimo interprofesional va a subir, ¿no? Va a subir un porcentaje importante, que además es sustancial y hay que tenerlo en cuenta. Pero la realidad es que, primero, cuando te ofrecen un contrato de trabajo, en el 90% de los casos es un contrato de trabajo temporal, que además en la mayoría de las ocasiones es un contrato de trabajo que está en fraude de ley, que probablemente no tendría que ser temporal porque va destinado a cubrir necesidades fijas y estructurales de una estructura empresarial. Además de eso, en la mayoría de las ocasiones es un contrato a tiempo parcial, aunque no sea necesario para una empresa, pero en cualquier sector de los que quedan de grandes empresas, como puede ser el telemarketing o la logística, las jornadas son parciales en la mayoría de los casos, porque han descubierto que es más eficiente contratar a 200 trabajadores por 6 horas laborales que a 150 por 8 horas laborales, rinden más, ¿no? Y entonces, si eso lo combinas, además, con una parte de no declaración de horas extraordinarias, nos encontramos con que tiene que hacer frente un trabajador o una trabajadora al día a día con 560, 570, 600 euros de salario. Esa es la práctica y esa es la realidad. Eso, ponerlo en contraposición con el precio de la vida, con el IPC y con el crecimiento del PIB, no tiene sentido. Y sobre todo hay una realidad por detrás de esto. Y es que es mentira que no hay otra realidad posible. Es mentira. La realidad es que sí hay otra realidad posible, pero que depende en buena medida de que se regule. Si no hay una regulación de las prácticas excesivas que se llevan a cabo de este tipo, va a ser realmente difícil que vayamos eliminando progresivamente el trabajo indecente. ¿Cambiamos el modelo, María Isabel, desde dentro o desde fuera? ¿Desde dentro del sistema de trabajo o desde fuera esperando a que lleguen esas condiciones? Desde luego, si la JOS se caracteriza por algo, es que no estamos esperando a que nadie nos solucione las dificultades y los problemas que vivimos en el día a día. Por ello es que desde los equipos de vida, que es la primera comunidad base dentro del movimiento, a través del acompañamiento, del compartir la vida, de revisar la vida, pues miramos la realidad. Y no solamente la miramos, sino que la miramos a los ojos de lo que entendemos que es el proyecto y el reino de Dios,
que lo único que quiere es que seamos felices, que tengamos justicia y que vivamos con dignidad. Y es así como a través de diferentes herramientas, como la revisión de vida obrera, o el plan de vida, el plan personal o el plan de equipo, nos planteamos ante esta realidad, yo, con mi compromiso cristiano liberador y transformador, ¿dónde puedo estar? ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién puedo contar? ¿No? Y es así como los militantes, pues, ya sea dentro de la Iglesia, como esta iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente, así como a nivel social, junto con otros sindicatos, con plataformas juveniles de barrio, consejos de la juventud, pues nos ponemos codo a codo a trabajar con otros jóvenes con los cuales compartimos lamentablemente las mismas precariedades. Ejemplos prácticos, vamos a bajar al barro. María Pues, Isabel. hablo en primer lugar porque yo he vivido y he sentido la precariedad y te comparto pues, una experiencia que tuve en mi puesto de trabajo. Allí en Andalucía, a través del Emplea Joven, pues se inyectó dinero en los ayuntamientos para que estos duplicaran la plantilla para contratar a gente joven, hasta 30 años. ¿Y cuál fue nuestra realidad? Yo estaba en el sector de servicios sociales, comunitarios, soy trabajadora social, y al llegar, pues, no me quieren, no me van a dedicar tiempo, no tengo recursos, no tengo funciones, y me tengo que averiguar mi trabajo. O sea, estabas contratada y vas a recibir un sueldo, pero no tenías nada que hacer. Nada que hacer. Yo podía llegar a mi trabajo, sentarme, en ocasiones me tenía que levantar porque se lo tenía que dejar a otros trabajadores del centro de servicios sociales, y yo compartiendo esto en el equipo de vida con mis compañeros, digo, lo estoy pasando mal, yo no me puedo quedar quieta, vamos a empezar a hacer un plan de acción. Y es ahí como en este plan de acción, que es otra de las herramientas que tenemos en el movimiento, pues va identificando qué ocurre, qué me ocurre a mí, qué le ocurre al otro, qué tenemos en común, qué causas y responsables hay detrás de esto, qué consecuencias estamos sufriendo. Y vamos, pues poco a poco, elaborando un plan de acción, ¿no? Viendo qué agentes influyen, a quién me tengo que dirigir, cómo, qué estrategia de difusión vamos a utilizar, cómo vamos a crear conciencia, a qué sindicatos podemos llamar para que nos orienten. Y la verdad que no ganamos la batalla, pero sí ganamos esa transformación y esa liberación que como jóvenes durante el proceso pues hemos sentido, ¿no? Pues eso, ese empoderamiento de sentir que yo puedo realizar cambios, que yo tengo un papel activo, ¿no? Y que no estoy sola, sino que hay... fue muy bonito ver como personas que nunca se han planteado esto del trabajo, de las condiciones que tenemos, de qué manera nosotros nos sentimos, nos afecta. El simple hecho de lanzar cuestiones, preguntas, eso ya merece la pena, ¿no? Uh-huh. Ramón, la gente acude a un sindicato para denunciar esas condiciones de trabajo. Bueno, yo creo que el caso de María Isabel probablemente no sea único, pero la gente acude a un sindicato para decir, oye, mira, que es que me hacen contrato de un día, o que tengo un contrato de 4 horas y trabajo 8. Diariamente, ¿Eh? diariamente. Es un O sea, no hay un miedo. Es un goteo que no cesa. Acude al sindicato, en primer lugar, a informarse. Hombre, porque no tengan trabajo no creo, o sea, porque tengan un sueldo pero no tengan nada que hacer, como decía María Isabel, no creo que acudan. No es lo habitual, aunque sí hay situaciones de esas características y en algunos casos que se reproducen en el sector público también. Yo creo que hay una complicidad también entre las administraciones públicas y los agentes sociales. Cuando ocurren estas situaciones están vinculadas en ocasiones a situaciones individuales también de acoso en algunos centros de trabajo. Pero el goteo continuo de personas que a lo mejor probablemente están contratadas con un contrato de 10 horas, que están realizando 30 horas. 10 horas semanales y están realizando 30. Están realizando 30 o 40 y están cobrando 20.
eso es diario y continuo. Lo que ocurre es que aquí hay dos realidades. Una, el trabajador se encuentra ante la disyuntiva de si denuncio, voy a la calle y la legislación laboral lo único que me va a dar es una indemnización, por otro lado, muy baja porque no tengo antigüedad en la empresa, porque para tener una indemnización que, digamos, sea disuasoria a llevar a cabo esas prácticas, tengo que tener mucha antigüedad, y por otro lado los poderes públicos tienen pocos medios, porque la Inspección de Trabajo tiene una cola que da la vuelta a la manzana. La Inspección de Trabajo no puede más, y nosotros trabajamos codo con la Inspección de Trabajo, con los inspectores y subinspectores de trabajo, y la situación que tienen es que, bueno, pues tienen una cantidad de expedientes que es imposible de barajar. Hay empresas que además son reincidentes, ¿no? Y que un día y otro vuelven a llevar a cabo esas prácticas, porque en ocasiones, por desgracia, termina saliendo rentable el llevarlo a cabo, termina saliendo rentable. No es una situación para nada coyuntural o puntual, sino que se está convirtiendo en estructural. Ahora mismo los trabajos que, digamos, podemos denominar decentes, la mayoría de ellos son trabajos con una antigüedad de más de 10 años. El trabajo de nueva creación, contra lo que se pueda decir, en su gran mayoría es un trabajo indecente. Es un trabajo precario y que además se va liquidando progresivamente. No tiene una duración de más de 1, 2 o 3 años, porque cuando la empresa tiene la obligación de convertir a ese trabajador en indefinido, lo que hace es rescindir el contrato de trabajo e ir a por otro de los que está esperando en la puerta. Con lo cual los ciclos vitales, esas expectativas, esa proyección de futuro que tienen los jóvenes, pero que también tenemos, Pepe, hemos quedado que nosotros nos quedamos en adultos, ¿no? Sí. Digamos que esos ciclos vitales se interrumpen, ¿no? Claro, por eso decíais vosotros que cada vez parece que somos jóvenes durante más años. Yo coincido contigo, o sea, la juventud tiene un periodo biológico, como lo tiene la adolescencia, como lo tiene la madurez. Con 40 años no se es joven, por mucho que quieras aparentarlo y por mucho que te lo quieran vender en esta sociedad consumista. Claro, el problema es que, por centrarlo en los jóvenes, su ciclo vital se rompe, ¿no? No tienen ninguna perspectiva. Pepe. Sí, yo creo que lo han manifestado bastante bien. Por desgracia, la forma de adquirir unos bienes para poder llevar una vida mínimamente con las necesidades materiales cubiertas pasa por obtener unos ingresos. Y esa obtención de ingresos hoy por hoy está vinculada a tener un empleo. Y ese empleo, que tal como estamos describiéndolo aquí, pues tiene una serie de características que en muchos casos estén impidiendo el que la gente pueda hacer un proyecto de futuro, ¿no? Y ese proyecto de vida es muy evidente en muchos jóvenes que alargan la estancia en el domicilio familiar porque no pueden iniciar un proyecto de vida independiente, fuera del hogar, pero también se da en personas mayores. Bueno, todos hemos conocido con la crisis personas que tenían un trabajo estable, en principio, con una proyección a futuro de estabilidad, con una escala salarial estable, con todo un conjunto de elementos de ese trabajo que le daban una permanencia horaria, geográfica, funcional, salarial, y de pronto se encuentran que el poder, el sistema económico dominante descubre que la mejor forma de obtener beneficios es ir a la flexibilidad laboral con la engañifa de que eso va a provocar mayor creación de empleo. Y justamente lo que se está viendo es que esa flexibilidad laboral lleva añadido un hijo, que es la precariedad. Claro, es que y en esa precariedad es la que hace que esos proyectos vitales se puedan romper. ¿Qué proyecto vital se va a hacer si uno no tiene garantizado un empleo medianamente estable, con una escala salarial estable, en un lugar geográfico determinado estable? Es difícil. Iba a decir que en muchas ocasiones utilizamos el lenguaje como una herramienta psicológica a favor de, y me explico. Ya hemos hablado aquí de la flexibilidad laboral. ¿En cuántas ocasiones hablamos
es necesaria una flexibilidad laboral para favorecer el crecimiento económico, el aumento de la contratación. En el fondo, lo que estamos hablando con la flexibilidad laboral es positivar un término que a priori es negativo. O sea, la flexibilidad laboral significa que está vendido. La flexibilidad laboral rompe. La verdad que en el acompañamiento a los chavales desde el movimiento es lamentable por lo que tú estás comentando, ¿no? No te puedes imaginar la desestructuración vital que encontramos y que sufrimos simplemente para tener una reunión. Es decir, la precariedad y la flexibilidad está afectando realmente no solamente al ciclo vital, sino en lo que el joven se puede ir planteando en el día a día. Es que los jóvenes, los chavales con los que estamos en el día a día, están corriendo todo el día. Que si ahora tengo que ir a comer, que si ahora tengo que ir, que vuelvo del instituto, que tengo que echar 2 horas aquí, que ahora tengo que cuidar pero es que ahora tengo que volver. Y un joven que se quiera organizar, que quiera plantearse la vida de otra manera, que quiera encontrar ese espacio de compromiso, ya sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, estamos hablando de horas por las 8 y las 9 de la noche. Porque es que es imposible compatibilizar estos horarios y esta flexibilidad. Flexibilidad laboral, flexibilidad de jornada, que significa también eso que comentabas. Decíamos antes de empezar el programa que es necesario que contéis casos prácticos, porque cada uno tenemos nuestro universo, nuestra área de relaciones y tal, y muchas veces parece que lo que no conocemos, pues no decimos que no existe, pero bueno, que nos resulta ajeno. A la gente la llaman a las 9 de la noche para decir mañana tienes que venir a trabajar. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, bueno, no, lógicamente no es el lugar para dar nombres concretos de empresas, pero nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos un caso concreto en el que hay una empresa concreta en la que sistemáticamente, prácticamente el 90% de la plantilla ya ha pasado por el sindicato, incluso no siendo no afiliados, simplemente porque tienen esa necesidad de acudir a un sitio y se les atiende, se les orienta y se les explican cuáles son sus derechos, en la que el cuadrante semanal de toda la semana se les entrega el mismo día que comienzan a prestar el servicio, ni siquiera con 48 horas de antelación para poder organizarse la semana. Y no solo eso, sino que durante la semana, sin previo aviso y sin ninguna remuneración económica extraordinaria que remunere ese levantamiento de un descanso, que está concebido para eso, le van cambiando el horario durante toda la semana. ¿De qué forma se puede establecer un proyecto de vida personal en esas condiciones? No puedes ni siquiera matricularte en cualquier estudio superior porque la asistencia a clases es obligatoria. Por supuesto, como decía la compañera, no puedes participar en ningún movimiento social y político porque no tienes una previsión de cuál va a ser tu tiempo libre. Y no quiero ni hablar de las personas jóvenes que se planteen el ser padres y madres. Esto ya es una quimera para personas que estén fuera de un ámbito laboral público o de una gran empresa, de las pocas que quedan, pues en el ámbito de la aeronáutica o de algún sector, básicamente del sector aeronáutico y poco más, ¿no? Porque si te vas al sector, por ejemplo, como decía antes, de la logística, pues igual, la precariedad, la flexibilidad, los cambios horarios son continuos, son salvajes. Hombre, eso no se podría permiten justificar conciliar. en un momento dado por determinados, pues eso, es una carga de trabajo extraordinaria, por los costes de producción y tal, pero claro, cuando se normaliza es porque realmente hay otro interés. Claro, ¿no? pero porque si el problema es que aquí se le da la vuelta a los conceptos, a mí me parece muy interesante esto que has dicho antes, sobre que se intenta convertir un concepto que es negativo en positivo, que es el de la flexibilidad. La flexibilidad no tiene por qué ser negativa. En la Junta de Comunidades, los funcionarios públicos tienen una flexibilidad que es que 2 horas y media de su trabajo diarias las pueden acumular o pueden un día echar 9 horas y al día siguiente echar 5 para conciliar, porque la flexibilidad puede ser positiva y de hecho se incluye en muchos convenios como algo positivo. El problema es que cuando se habla de flexibilidad en el ámbito público y en el ámbito del mundo del trabajo, siempre se habla de flexibilidad para el empresario.
y no solo de flexibilidad horaria, sino de flexibilidad en la contratación, que es más peligrosa aún, que es que te contrato y te despido cuando quiero y como quiero. Con la flexibilidad pasa como con el trabajo a tiempo parcial. Si es voluntariamente aceptado y elegido, porque uno opta para poder conciliar con su vida familiar, ir a una jornada a tiempo parcial, porque los dos miembros de la familia, de la pareja, trabajan los dos, o por un compromiso militante. Yo creo en el reparto del trabajo. Ya nadie habla de aquel lema que se acuñó en el movimiento sindical y también en los movimientos apostólicos obreros. Trabajar menos para poder trabajar todos sería bueno, pero es que no es así. Es que normalmente el trabajo a tiempo parcial es impuesto. Y luego también la ruptura de la vida, no es solo por los horarios, sino que porque también se ha malversado, no sé cómo decir, el sentido genuino del trabajo. El trabajo es una actividad, en principio, que a la persona le hace desarrollarse y sacar todos los talentos que uno tiene. Y además es deber y derecho. Deber para poder construir el bien común de la sociedad, de uno personal, de la familia, de la sociedad, y también un derecho del cual se derivan muchos derechos. Y en cambio el sistema se las ha ingeniado para reducir el trabajo, primero en empleo, identificar trabajo y empleo, lo cual es falso, por lo cual todos los trabajos de la vida, los trabajos reproductivos, se han quedado fuera y no se valoran ni socialmente ni económicamente. Cuando hemos dicho también muchas veces en este espacio, en esta casa, que los trabajos de los cuidadores de la vida son fundamentales. Pero bueno, aparte de eso, el sistema se las ha ingeniado para decir, tu realización personal, sustitúyela por la felicidad en el consumo. Por tanto, te voy a dar un empleo que te permita tener un dinero para poder consumir, en determinados niveles de ingresos salariales, ¿eh? Y en los bajos también, porque muchas veces, por desgracia, se ha creado a la gente la necesidad o el sentimiento de que una persona solo se realiza como persona y es feliz en el consumo. Con lo cual, se ha llegado a una concepción del trabajo puramente economicista. Tú vendes tu fuerza de trabajo para obtener un dinero con el cual poder ser feliz consumiendo. Y eso también es una ruptura de la vida de las personas, porque las personas estamos llamados a trabajar para muchas más cosas que no solo para obtener unos ingresos. Hablábamos al principio de esos datos del paro que se conocían la semana pasada. Coyunturalmente, decía, en Castilla-La Mancha han sido positivos, pero bueno, no tenemos que dejar de significar que estamos en plena campaña de la vendimia y que la vendimia genera muchos puestos de trabajo, probablemente más de los que salen en las estadísticas, porque sabemos que hay mucha economía sumergida. Pero entre las valoraciones que se hacían a ese dato del paro negativo de la pasada semana, oía yo la posibilidad de aumentar los costes de despido en el caso de los trabajadores temporales. Siempre se ha hablado, es una reivindicación de los empresarios, lo de abaratar los costes de despido, flexibilizar la forma de contratación. Eso se ha conseguido, yo creo que con la reforma laboral, también abaratar los costes de despido, pero ¿vosotros creéis que incrementando el coste de un despido de un trabajador temporal se puede cambiar el modelo? ¿Puede influir? Obviamente no, con una cosa no, pero bueno, ¿puede influir? Cambiar el modelo implica muchas cosas, Sí. Implica incidir en muchísimas cosas que habría que poner encima de la mesa, la regulación de los expedientes de regulación de empleo, el despido objetivo, las consecuencias de la improcedencia de un despido, la regulación del despido nulo, pero sin ninguna duda, aquí yo creo que hay cosas en las que hay que ir directamente al grano y decir las cosas como son. La medida disuasoria más efectiva para el despido es el coste del despido. Y en esto yo creo que hay que ser realistas y equitativos. Y el modelo que teníamos funcionaba y era equitativo, porque además había determinadas situaciones que solventaban todos los problemas que pudieran surgir del sistema y del modelo. Pero sin duda, tenemos que hacer un análisis de para qué ha servido reducir la indemnización por despido. La indemnización por despido, ¿para qué ha servido reducirla? Ha servido
para irnos quitando de encima precisamente a todo ese sector de la población del que nos vamos olvidando, que es un sector de la población de más de 45 años, que tiene asegurados unos ingresos porque tiene también asegurada una antigüedad en la empresa, cuando se negociaban las antigüedades en los convenios colectivos, me lo quito de encima y con el coste de ese trabajador contrato dos que hacen el doble de trabajo y en 5 años, en 4 años o en 3 años he amortizado sobradamente el coste del despido. Imagínate si reduzco ese coste y si además parte de ese coste lo pagamos entre todos a través del Fogasa. Pues es un negocio redondo, sin ninguna duda, sin ningún paliativo. Aumentar la indemnización por los despidos en los contratos temporales influye directamente en el mantenimiento del trabajo y por tanto en reducir la precariedad. María, no sé si hay alguna propuesta que barajáis también desde la JOC. Bueno, la reforma laboral ya ha dicho el gobierno que no la va a cambiar. Bueno, ya Eso veremos, ya veremos. A ver, María. Pues la verdad es que nos encontramos los jóvenes primero, el tema del trabajo, una cuestión que sentimos que nos sentimos afectados es que el trabajo no solamente te dignifica, sino que te daba una identidad. Antes tú, por lo que comentábamos, ¿no? Tú aportabas tus dones, te cualificabas. Hoy en día el joven, como tiene que ir pasando pues de un trabajo a otro, yo he sentido como el joven se tiene que reinventar. Tú tienes que ir asimilando y añadiendo nuevas capacidades. Y Hombre, eso a priori no es malo. Lo malo que es que sea por imposición. claro, siempre y cuando sea la persona la que quiera seguir aprendiendo, ¿no? Seguir creciendo en ese sentido, pero cuando hay impuestos, no. Y antes que estábamos hablando de testimonio, te quería comentar el caso de una compañera. Ella trabaja en un centro de estos con niños, ¿no? Que cuidan de pelotas de colorines de niños. ¿Un CAI? No, en un centro un parque infantil. Un parque infantil, sí, por no dar nombres. Y ahí literalmente se rifa el trabajo precario. Esta compañera tardó en coger el teléfono, la habían llamado del trabajo, como comentábamos antes, pues te avisan no solamente ni el día de antes, en el mismo día tienes que estar operativo 24 horas para coger el teléfono, porque si no lo coges, ya han llamado a otro compañero. El caso de esta chica fue que tardó 2 minutos, a los 2 minutos devolvió la llamada y ya se había quedado sin esa noche a trabajar. Eso es habitual, Ramón. Sí, es habitual, es consentido por los poderes públicos, que es el problema. Y asumido por la sociedad. Sí, nos estamos acostumbrando a que es lo normal, ¿no? A que es lo normal. Y a que además, pues hombre, es que no te vas a quejar de que te ofrezcan un trabajo en el día. Lo que tienes es que dar las gracias de que se te presenta la oportunidad, ¿no? De que se te presenta la oportunidad. Estamos normalizando pues una situación que al final nos aboca a la exclusión social, que es lo que se nos olvida, ¿no? El problema hasta hace unos años en este país era el paro estructural, que no éramos capaces de reducir del 8%, después vino la gran crisis que nos dejó con un paro prácticamente del 30% y en algunas regiones muy por encima de esa cifra, y en esta región sabemos de eso, pero lo que ha ocurrido después ha sido más grave, ¿no? Y yo creo que es donde tenemos que poner el centro de nuestras miradas, que es el tipo de trabajo que estamos creando y el tipo de trabajadoras y trabajadores que estamos creando, ¿no? Que prácticamente aspiran a sobrevivir, con un trabajo, con dos, con varios, haciendo trabajos en A, trabajos en B, porque por un lado estoy pendiente, tengo un trabajito de 4 horas más o menos fijo, por otro lado me llaman de vez en cuando de un parque de estos a los que voy a cuidar a niños, y por otro lado pues echo una mano limpiando en la casa de mi vecina. Esta situación nos lleva a la ruptura social, y nos lleva al conflicto social sin ninguna duda, porque no, el poder público no interviene en esto, y yo tengo que insistir mucho en que esto tiene solución, y la solución que tiene es por un lado legislar
y por otro lado dotar de medios a la administración pública para que controle que la legislación se cumple. Son dos elementos fundamentales. Bueno, pero yo tampoco lo dejaría todo en manos de lo público, no sé si coincidís conmigo. Yo creo que también la sociedad tiene que reivindicarse como agente social, nunca mejor dicho, y salir a la calle y decir, esto no puede ser así, Pepe, y nosotros, además como cristianos, yo creo que tenemos ese compromiso, ¿no?, de denunciar, de reivindicar y de hacer algo, ¿no? Sí, hombre, no creo que la intencionalidad de la aportación de Ramón sea decir todo hay que dejarlo en manos de la administración ni en las leyes, pero es verdad que es muy importante, ¿no? Porque, hombre, obviamente si tienes una ley que te sujeta por detrás, mejor. Claro, hay un principio de la doctrina social de la Iglesia que habla del principio de la subsidiariedad, que lo que puede hacer un Estado inferior no lo haga un superior, ¿no? Para así permitir la participación de la gente, el protagonismo de las personas, ¿no? Pero en este caso es que incluso no todo lo legal soluciona los problemas de fondo. Porque, por ejemplo, se fomenta mucho lo de los emprendedores. ¿Eso es un futuro para el mundo del trabajo, la emprendeduría? A María Isabel no le gusta. Claro, es que yo no sé muchas cifras, pero tengo entendido que, no sé, que hace un par de años se habían creado 392.000 empresas así de tipo y al final solo ¿Y cuál es su supervivencia? ¿Y cuál es su supervivencia? Claro. Y además es malo porque detrás de eso hay una filosofía que es decir, si emprendes y fracasas, es que es un fracasado, con lo cual te queda la exclusión. Yo sí que creo en el papel del Estado y de la Administración como aquel instrumento que es capaz de poner un marco de relaciones laborales donde las personas se realicen en el mundo del trabajo también. Es verdad que no tiene por qué ser asfixiante. Y también es verdad que como tiene que haber las voces de la sociedad, yo creo que las organizaciones de iglesia, la iglesia, los movimientos sociales, los sindicatos, están llamados a hacer también una labor muy importante de tipo cultural, de reivindicar el valor del trabajo bien hecho, del trabajo no identificado con empleo, porque puede haber mucho trabajo que no sea empleo remunerado, en el sentido tal como lo entendemos. Y entonces, quiero decir que sí se puede hacer mucho, pero también con un cambio cultural, con un cambio que permita que la gente no se conforme con ser empleada, recibir un dinero y con ese dinero consumirlo en mis bienes de primera necesidad, en el ocio, etc. Yo creo que hay que ir a un modelo donde las personas se realicen como personas y el trabajo es esencial para poder desarrollarse como persona. Pero coincido con Ramón que el Estado podría hacer muchas más cosas para poner en orden esta selva que existe en el mundo laboral. Hay muchas iniciativas, ¿no?, como la renta básica, la renta universal. Son iniciativas que están apostando por cuando la persona tiene cubierta esa seguridad vital básica, tiene la capacidad de decir, pues esto no lo quiero, pues por aquí no voy a pasar, esto no lo voy a permitir. Son iniciativas que desde hace unos años pues ya se están poniendo en marcha. Abrimos una ventana ahí muy interesante, pero es que me quedan 5 minutos. Muy bien. Entonces, hablando de esa implicación que decía Pepe, de los agentes sociales, de los sindicatos, los partidos políticos, la sociedad civil, vosotros, la JOC, ¿cómo encajáis en todo esto? Porque sois jóvenes, os declaráis cristianos, estáis en el mundo laboral, no sé, ¿cómo os reciben cuando aparecéis en la escena pública? Para nosotros no es desvinculante ser cristiano con estar comprometido en lo social. De hecho, si descubrimos en Jesús de Nazaret como persona, Jesús de Nazaret era un obrero, era carpintero, nació donde nació, ¿no?, y tuvo la vida que tuvo. Y así es como nosotros pues nos sentimos llamados también a estar como laicos y laicas en los ambientes naturales. Ya te digo, dentro de la Iglesia nosotros tenemos claro que tenemos que seguir luchando porque el joven, en el ámbito sobre todo del mundo del trabajo y del mundo obrero, encuentre esa dignidad. Descubrimos que hay muchos jóvenes, la mayoría alejados de la Iglesia, que desde nuestra perspectiva podemos aportarles que hay otra forma de relacionarnos y de vivir, y sin ninguna duda a nivel social vamos a seguir trabajando pues con sindicatos, con plataformas, con movimientos, con entidades que tenemos cosas en comunes.
Si en algo nos caracterizamos es que lo que nos diferencia lo obviamos y en cambio tenemos mucho en lo que encontrarnos y en caminar juntos. Ramón, ¿cómo está la salud de los sindicatos? Porque sí que mucha gente habla de la crisis del modelo de los sindicatos, de una crisis de representatividad, de identificación de los nuevos trabajadores con los sindicatos tradicionales, sindicatos de clase. De hecho, ya se habla de sindicatos tradicional y obviamente volvemos a lo del lenguaje. Yo creo que lo de tradicional, en este caso al sindicato... Suena viejo, ¿no? Suena viejo. Tiene una intención. Pero no somos viejos. Tiene una intención. No, bueno, yo creo que aquí hay una parte siempre que se hace de análisis interno, de que hay que seguir reinventándose como organización, porque la realidad del mundo del trabajo, volvemos otra vez a lo mismo, en los años 80 no era la misma que ahora, y ser capaces de llegar al grueso del conjunto de los trabajadores implica renovarse e implica continuamente estar pensando en ser autocríticos, pensar qué se ha hecho mal y qué se puede hacer mejor. Pero a partir de ahí hay otra parte muy voluminosa y que es mayoritaria, que lo que busca es que los trabajadores no se organicen y que las trabajadoras no se organicen, eso está claro, porque antes hablábamos de la importancia de los poderes públicos y no sé si quizá no me he explicado bien la importancia de la movilización social y de la organización del trabajo es fundamental. Si no comenzamos porque los trabajadores y las trabajadoras se organicen en su centro y entre ellas y entre ellos, esto es imposible. La semana pasada estábamos en un acto en el que además coincidíamos Pepe y yo, y en ese acto había 300 delegados y delegadas de comisiones obreras de la provincia de Toledo, tremendamente jóvenes, muchos de ellos y muchas de ellas, con experiencias vitales muy duras en sus empresas, y tenemos ahora mismo a compañeros y compañeras que por dar un paso al frente se han visto en la calle. Por lo tanto, yo soy muy optimista. Yo creo que la realidad nos obliga a organizarnos en ese marco, que es en el marco del mundo del trabajo, y que hay plena vigencia y plena necesidad de las organizaciones sindicales. La desorganización favorece al sistema actual tal y como lo tenemos concebido o está concebido. Sí. Bueno, yo empleo la primera del plural porque yo creo que en el fondo todos participamos y somos cómplices. Para el sistema somos cifras. Para el sistema capitalista patriarcal no somos yo digo, sentirme hija, hijo de Dios, ¿no? Para ellos simplemente la teoría del uso y del descarte. Mientras no pongamos límite a este sistema capitalista, pues la persona siempre va a ser un recurso a disposición de. Y así es como nos encontramos cada vez pues esos colectivos y poblaciones pues más en la exclusión, en la franja de la vulnerabilidad y descartados y completamente ignorados. Bueno, no queremos dejar un sentimiento, siempre lo decimos, Pepe, a ti y a mí nos tocan los peores temas. ¿Por qué? Pues porque podemos dejar un sentimiento agridulce en nuestra audiencia, van a ser cerca de las 11 de la noche, la gente ya se va a acostar, mañana va a ir a trabajar y va a decir, el panorama no es nuestra intención, es una inyección de realidad, pero también con esa experiencia de saber que las cosas pueden cambiar y que tenemos la obligación de mejorarlas, ¿no, Pepe? Claro, no hay por qué perder la esperanza. No deberíamos. No deberíamos, y menos en los movimientos como la OAD, que tenemos la gran esperanza en Jesucristo, el divino obrero de Nazaret, como decía un conciliario que ya falleció. Yo creo que hablar de la realidad no quiere decir ser pesimista ni verlo todo negro, es simplemente mirar la realidad tal como es y querer transformarla. Y en colaboración con todas las personas de buena voluntad que quieran ponerse en marcha con nosotros. Yo creo que hay un proyecto evangelizador muy claro en el caso de la JOD y de la OAD, pero que tenemos muchos puntos de confianza con las organizaciones obreras, en concreto con los sindicatos, ¿no? Porque hay muchos elementos de proyectos de liberación de las personas que son perfectamente compatibles con la fe cristiana, y en ese camino nos encontramos, ¿no? Yo creo que no hemos puesto, a lo mejor hemos puesto una nota de pesimismo, pero es que si la realidad no se mira de cara a cara y se ve lo que hay y querer transformarla, es engañarse a sí mismo, ¿no? Desde luego que sí, por lo menos en eso estamos todos de acuerdo. Muchísimas gracias a los tres por haber compartido este tiempo de conversación aquí en Enfoque.
con la vista puesta en esa Jornada Mundial por el Trabajo Decente que celebramos el pasado domingo, que no es una jornada aislada en el calendario, sino que es una referencia en el trabajo diario de organizaciones como la JOC, Juventud Obrera Cristiana, como la UAC o como sindicatos como Comisiones Obreras. Muchísimas gracias a los tres, buenas noches. Buenas noches. Nosotros volvemos la semana que viene, buenas noches.